Como sabéis, el pasado día 20 se inauguró esta exposición colectiva sobre el cable con la intención de reivindicar la reconstrucción y la permanencia de ese poste de carga de mineral en nuestra ciudad. Para que no se quedara solo en una exposición, pues se están haciendo actividades. Y una de las actividades es esta tarde. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias. Y va a estar a cargo de Ana Rubia Osorio, que hizo el doctorado en Historia sobre los orígenes del cable, que es el tema que hoy va a hacer esta conferencia. Os dejo con ella, con su ilustración y bueno, yo sé que muchos de nosotros en su charla y en lo que va a leer y en lo que ya sabe, vamos a encontrar muchas sorpresas, muchas cosas desconocidas que no sabíamos de esta torre de aquí de Marbella. Os presento a Ana Rubia Osorio. Gracias. Gracias a todos los asistentes y bueno, decir una cosilla, mi tesis doctoral no era sobre el cable, era el primer franquismo en Marbella, lo que pasa es que en un apartado de la economía sí que se trata del cable. Espero que la charla que os voy a dar pues sirva para que os acerque a la historia de este elemento emblemático de nuestra ciudad y conocer la historia reciente de Marbella. Comentar los orígenes del cable es enlazarlo directamente con la mina de Peñoncillo. La explotación de magnetita en la mina situada entre los términos municipales de Marbella y Ojén se produce desde los años 20 del siglo XIX, siendo la materia prima trasladada para su fundición a los Altos Hornos de Río Verde, propiedad de Manuel Agustín Heredia, quien junto a un grupo de empresarios malagueños compró los yacimientos de magnetita del Peñoncillo el 6 de septiembre de 1826 a Diego Owens. Marbella tuvo, por lo tanto, una imagen eminentemente industrial durante las primeras décadas del siglo XIX, para pasar a ser principalmente extractiva en las últimas décadas del mismo siglo, cuando la inversión de la compañía inglesa de Marbella Iron Ore Company Unlimited hizo su presencia en la mina del Peñoncillo hasta las primeras décadas del siglo XX. El trabajo en el sector minero no llegó a constituir una alternativa al trabajo agrícola, que era la principal actividad económica de la ciudad. Solo el excedente de la mano de obra provocada por la filoxera que atacaba la vid y las restricciones de la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara en el contrato de trabajadores locales proporcionaría mano de obra a la mina. La disminución en la producción de mineral extraído y los reducidos beneficios que la mina aportaba a la compañía inglesa desembocó en el cierre de la mina en el año 1930, aunque durante algún tiempo la compañía se dedicó a exportar el mineral ya extraído. Finalmente, en la Segunda República, en 1934, se produce su desmantelamiento. La producción hasta entonces fue variable, dadas las irregularidades en la presentación del yacimiento. Tras el paréntesis de la Guerra Civil, se reanuda la explotación de magnetita en la mina del Peñoncillo, a la que un informe del Distrito Minero de Granada-Málaga indicaba no ser tal la denominación de la mina, sino que ahora se llama La Concepción. Esta mina era en realidad un grupo minero formado por varias concesiones con diferentes nombres: Concepción, Encarnación, Teresa, Ampliación a Concepción, Pilar tercera fracción, Pilar primera y segunda fracción, Pilar y Asunción. Por lo tanto, podríamos deducir que el Peñoncillo, más que el nombre de una mina, en este caso la Concepción, era un área de explotación. La extensión ocupada por la explotación de la mina era de 38 hectáreas.
y era explotada por la compañía Ferarco Sociedad Anónima, compañía mercantil anónima domiciliada en Madrid, constituida por accionistas bilbaínos, siendo los más importantes los Aznar. La finca Huerta del Peñón fue vendida por sus propietarios, los parientes, el 5 de diciembre de 1947 a un industrial de Bilbao que estaba vinculado con la futura sociedad Ferarco Sociedad Anónima, que se constituye el 1 de mayo de 1948. El industrial vasco transmite la propiedad de la finca a la sociedad mercantil ya constituida, a Ferarco, que va a ser la titular de la mina de la Concepción, antiguas minas del Peñoncillo, con 255 pertenencias, cita entre los términos de Marbella y Ojén, y que pertenecía al distrito minero de Granada-Málaga. Durante la etapa de explotación de la mina por la Iron One Company, el transporte se realizaba a través de un ferrocarril, el llamado San Juan Bautista, que transportaba el mineral hasta el embarcadero y que atravesaba el centro del núcleo urbano. En esta fotografía observamos lo que era el muelle del Hierro, hasta donde llegaba el ferrocarril y descargaba el mineral para ser embarcado en los vapores. Otra fotografía, la plataforma de carga del muelle de Hierro de finales del siglo XIX. Y la siguiente también es el muelle de Hierro, datada en la misma fecha. En el momento de ponerse en marcha la nueva actividad extractiva, no solo estas infraestructuras de transporte ya estaban desmanteladas, sino que no parece que la incipiente vocación turística de la ciudad, estamos hablando de la década de los 50, que además desarrollaba nuevos planes urbanos, contemplara nuevamente la posibilidad de que el mineral atravesara el casco urbano del pueblo. Por lo que la compañía explotadora de la mina, Ferarco Sociedad Anónima, solicita al ingeniero jefe del distrito minero de Granada-Málaga, en el año 1953, la instalación de un cable aéreo de transporte del mineral desde la mina de El Peñoncillo o La Concepción hasta la playa, con el objeto de facilitar su traslado desde el lugar de extracción hasta su embarque, para ser comercializado con el exterior, teniendo en cuenta que la única salida que tenía el mineral desde el punto de vista económico era por mar, y al carecer Marbella de puerto, debiendo hacerse el embarque en mar abierto. Se hacía también necesario tener en dicho lugar un importante depósito que para cuando vinieran a cargar los barcos, que debían de tener aproximadamente una capacidad de 3.000 toneladas como mínimo, lo que se llamaba de calado medio, pudiera encontrarse el mineral listo para dicho embarque. Como no había ningún puerto de refugio, los buques se pondrían al final de este embarcadero y solamente podía estar escasos días, ya que especialmente era importante la presencia de vientos de levante y de poniente de cierta intensidad. Esta estación de descarga terminaría 350 metros mar adentro. Los diversos trabajos de investigación llevados a cabo en la mina La Concepción pusieron de manifiesto no solamente la presencia de mineral de ley baja y ley media en calidad para su explotación a cielo abierto, sino también una importante masa para su explotación en subterráneo, pero que precisaba ser sometido a tratamiento, operación que se proyectaba realizar en una planta de beneficio de las escombreras. Esta planta de beneficio tendría una parte dedicada a triturar el mineral y otra parte para la concentración de magnetita. El cable para transportar el mineral de hierro hasta el mar se proyecta de dos formas. Primeramente, un monocable, que lo va a construir la casa inglesa British Railways Engineering Company Unlimited, que tenía una longitud de 2.425 metros, desde el Peñoncillo justo hasta 90 metros al norte de la carretera
de Cádiz a Barcelona, un poquito más arriba de lo que se ve exactamente en esta fotografía, más o menos por aquí. En un lugar próximo a la playa, con una capacidad de transporte de 50 toneladas la hora. Un cable de 27 milímetros de diámetro, disponiéndose 70 baldes en servicio. Los baldes es donde iba el mineral. A esto se le llama baldes. Y 5 baldes en reserva. Y tenía una velocidad el monocable de marcha de 135 metros por minuto. Y una capacidad de carga por balde de 450 kilogramos. Y entre balde y balde debería de haber una separación de 73 metros. El monocable estaría soportado por 17 caballetes de madera. Las estaciones terminales también serían de este material. Y donde terminaba el monocable, empezaría un bicable, justo es el que se observa en la fotografía, que tendría una longitud desde la parte de arriba de la carretera hasta el embarcadero, hasta donde se descarga en el vapor, en el barco, de 450 metros. Internándose en el mismo sobre 3 caballetes, los 3 que ven ustedes en la foto, constituyendo el cuarto, el último, la estación de descarga, formado por un pilar de hormigón, asentado sobre pilotes. También el bicable fue construido por la compañía inglesa British Ropeways Engineering Company Limited. Pero también había un tercer cable tractor con una capacidad de carga de 200 toneladas por hora, todo lo que era el bicable, con 27 baldes en la línea y 4 baldes en reserva, que con una carga de 1.350 kilogramos por balde, una velocidad más lenta que la anterior, 83,5 metros por minuto, y una distancia también más pequeña entre balde y balde, de 33,75 metros, daban un servicio al final de 200 toneladas a la hora. El otro, el monocable, daba 50 toneladas a la hora. El diámetro del cable de cargado era de 49 milímetros, es decir, el de cargado era este, su diámetro era de 49 milímetros, descargaba en el barco y volvía vacío, y el diámetro del cable de vacío era de 32 milímetros. El monocable, no nos olvidemos, era el dispositivo de descarga y el bicable de carga. Además de estas instalaciones, la estación de descarga del cable aeromonocable, del depósito de minerales y de la estación de carga aéreo-tricable, se proyecta instalar al norte de la carretera una casa para encargado, viviendas para guarda y obreros. Al este, oficinas, transformador de energía eléctrica e instalaciones auxiliares del mismo. Al sur de la carretera se proyecta un taller de fragua y calderería para reparación de los elementos del cable, especialmente de los baldes. Y más al este se proyecta un edificio para garajes y espacio dedicado a almacén de materiales, de hierro, bidones, cables de repuesto, etc. Infraestructuras que por su proximidad a la carretera se consideró más oportuno instalarlos en este lugar. También se proyecta la creación de una pista con el objeto de facilitar el transporte de los materiales para la construcción de la planta de beneficio que hemos dicho anteriormente y para la construcción del cable. Esta pista partiría de la carretera de Marbella a Ojén en el emplazamiento del paso a nivel con el ferrocarril minero, llegando hasta la planta de beneficio, y tendría una longitud de 860 metros. Es lo que están viendo, el perfil, una parte del perfil longitudinal de esta pista. Las siguientes diapositivas también. Un desnivel entre la carretera y la planta de beneficio de 42 metros. Una pendiente máxima del 7%. Curvas de radio de 20 metros y una anchura de 6 metros. Todas estas instalaciones se presentaban costosas de construir, al carecer Marbella de puerto de refugio, pero eran necesarias si se quería proceder pues a una buena
y debida explotación de los recursos mineros, dadas las dificultades de embarque y transporte del mineral. La petición para la construcción del cable y todas estas instalaciones anexas pasa a ser estudiada por la Oficina Técnica de Urbanismo de la Comisión Superior de Ordenación de la provincia de Málaga. Para el año 1956 se tenía previsto poner en marcha el cable, el embarcadero aún en construcción y el taller de concentración de magnetita, según datos del libro de Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1956 del Ministerio de Industria. En el año 56, el Ayuntamiento de Marbella controlaba mayoritariamente la producción de magnetita, siendo este ayuntamiento el que recibía por parte del Estado el 16% de recargo municipal sobre el 5% que gravaba el Producto Bruto sobre las minas. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ojén reclamó a la Administración de Renta Pública la concesión de dicho pago, ya que la mina se encontraba en su mayor parte en su término municipal, correspondiendo al de Marbella las instalaciones que se dedicaban a la limpieza del mineral y al transporte del cable aéreo. Nos encontramos, pues, ante una disputa entre ambos ayuntamientos, que comenzó en 1958, con la mencionada reclamación del Ayuntamiento de Ojén, a la que la Delegación de Hacienda de Málaga dio su informe positivo. El Ayuntamiento de Marbella respondió con un recurso interpuesto contra acuerdo de la Administración Provincial de Rentas Públicas relativo al derecho a la percepción de ese recargo municipal, y expuso que existían 38 empleados que tenían su domicilio en Marbella y que trabajaban en la mina. El consistorio marbellí siguió probando posibilidades de conseguir beneficios por la explotación de la mina y pide que fuese repartido el impuesto según el número de trabajadores de cada término municipal. El Tribunal Económico Administrativo Provincial de la Delegación de Hacienda lo consideró oportuno y no tuvo ningún inconveniente en realizar lo que el Ayuntamiento de Marbella pedía, siempre que la empresa Ferarco Sociedad Anónima presentase un listado con el domicilio de todos los trabajadores de la mina. El Ayuntamiento de Ojén presentó el suyo y las cifras que ponía eran de 28 trabajadores originarios de Marbella y 122 de Ojén, variando en 10 obreros el número presentado por el Ayuntamiento de Marbella anteriormente. En este baile de cifras, la última palabra la tendría la propia empresa explotadora de la mina, Ferarco, quien presenta la cifra definitiva de 31 obreros domiciliados en Marbella y 64 en Ojén. Incluso el Ayuntamiento de Ojén llega a pedir al de Marbella que le devuelva el dinero que había recibido durante estos años atrás por parte del Estado, a lo que el Ayuntamiento de Marbella responde que si eso debería de ser así, tenía que ser el propio Ministerio de Industria el que diera la orden, y nunca se dio esa orden. Para la construcción de este cable aéreo, la Sociedad Ferarco Sociedad Anónima debía ocupar fincas en la zona oriental contigua al municipio, dada la configuración del terreno, el lugar de situación de la mina y de las escombreras, y la distancia y accidentes geográficos desde las fincas al mar. Todo ello en virtud de expediente seguido al amparo de la Ley de Minas de 19 de julio de 1954. Debía ocuparse, aquí aparecen todas las fincas que debían ocuparse, una en el partido de las Albarizas, en el Arroyo Segundo, con una extensión de 2 hectáreas, 52 áreas y 50 centiáreas, y con un valor de expropiación inicial de 12.875 pesetas, cuya propietaria era Francisca Pérez Juan. Era una zona de arenales, porque se encontraba entre la carretera y la orilla del mar, concretamente esta que está en rojo. Esta era la zona, la primera finca expropiada. Esta señora Francisca Pérez Juan había comprado esta finca a su antiguo propietario, José Andrade Domínguez,
por la tercera parte de lo que Ferarco le ofrecía por la compra de dicha parcela en un primer momento. La necesidad de ocupación de estos terrenos era muy importante. El proyecto de cables debía de cruzar esta finca, sobre todo en el último trozo, el bicable que hemos visto anteriormente, o sea, el de carga, siendo el trazado del mismo el más adecuado a la configuración del terreno y a la distancia, huyendo siempre de acercarse demasiado a la población. El cable arrancaba en la parte norte de la carretera para terminar en el lugar de atraque y carga de los barcos, es decir, atravesaba por completo la mitad de la finca de esta señora. En las proximidades de esta finca había una estación que podía considerarse como intermedia, ya que en este lugar terminaba el sector del cable procedente de la mina y empezaba el de carga de vapores, con los consiguientes dispositivos de carga y descarga. Al ser un lugar céntrico, evidentemente se está viendo de todo lo que se quería entre el arroyo primero, o de los pescadores, que es este, y el arroyo segundo de la mina, que es este, pues todas estas eran las fincas a expropiar. La de esta señora tenía una situación muy céntrica que consideraron que debía de ser muy propicia para la disposición de todas las infraestructuras anteriormente mencionadas, la fragua, los talleres, depósito de materiales, los garajes, y además se encontraba en la parte sur de la carretera. Era más fácil porque estaba llano el terreno que no disponer todas estas infraestructuras en la parte norte de la carretera, que tenía cierta inclinación. Aparece una segunda finca a expropiar, propiedad de José Andrade Domínguez. Era la hacienda de campo del partido de las Albarizas, con una extensión de 11 hectáreas, 85 áreas y 6 centiáreas, de la que no se hace valoración ninguna para la expropiación porque había sido vendida directamente por su propietario a la sociedad Ferarco. Es esta de aquí. Esta es la segunda la segunda finca a expropiar. La mayor finca a expropiar era una finca rústica llamada Huerta del Peñón, que se observa en la siguiente diapositiva. Todo esto es un plano de toda la infraestructura de la mina de la Concepción en los años 50. Y aquí, en rojo, exactamente es la extensión de la finca Huerta del Peñón, con una extensión de 12 hectáreas, la mayor de todas, 87 áreas y 80 centiáreas, y un valor de expropiación de 25.843,98 pesetas, que pertenecía a Enrique Pariente Montero. Este señor la vendió directamente a uno de los accionistas industriales bilbaínos, accionistas de Ferarco, que os dije anteriormente, pero luego se arrepiente y la va a adquirir por retracto interpuesto contra Ferarco, sancionado por el Tribunal Supremo en enero de 1952, fijando como precio de dicho retracto la cantidad de 25.091,25 pesetas, que sería el precio base fijado para la expropiación, más el 3% de afección, que hacían los 25.843,98 que mencionaba anteriormente. La finca de este señor, la finca Huerta del Peñón, estaba dedicada a regadío en su mayor parte y alguna parte al secano, y no había sido mejorada desde el retracto, sino todo lo contrario. Aparecía más bien abandonada y sin agua del pozo que se encontraba en el interior de la finca, atravesada por el norte por una franja de tierra que se vendió para la construcción del ferrocarril minero de San Juan Bautista. Se comienza a partir de aquí un procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos precisos para las labores mineras, las instalaciones, los talleres, elementos de transporte, el cable, construcción del cable y obras que fueran necesarias. Las fincas a expropiar aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del 29 de enero de 1954. Todas las fincas fueron ocupadas temporalmente por Ferarco, mientras el procedimiento de expropiación de los terrenos seguía su curso legal. Por ello, la Jefatura del Distrito Minero de Granada-Málaga acuerda la necesidad de ocupación forzosa de las fincas mencionadas. Se procede a la peritación de las mismas, apareciendo desavenencia entre el perito de la compañía Ferarco y los peritos de los propietarios de las fincas a expropiar, especialmente en lo que se refería a la extensión de las fincas, las lindes y la realización de los planos del terreno.
La expropiación de los terrenos, a pesar de estas diferencias, continuó su procedimiento y fue ratificada por el Consejo de Ministros el 29 de abril de 1955, siendo ministro de Industria Joaquín Planes Riera, por lo que a partir de esta resolución no se hacía necesaria una ocupación de carácter temporal, sino que ya se requiere una ocupación de carácter permanente. Esta actuación siguió una normativa vigente muy antigua, la Ley de Expropiación Forzosa del 10 de enero de 1879. Ante esta actitud de expropiación de estas fincas, los propietarios reclaman. La señora Francisca Pérez Juan no, desde el primer momento está de acuerdo y no reclama nada. Pero José Andrade Domínguez y Enrique Pariente Montero sí que hacen sus respectivas reclamaciones, sobre todo el segundo, que llega hasta 1961 con el proceso legal correspondiente. José Andrade Domínguez presenta ante el ingeniero jefe del Distrito Minero de Granada Málaga una reclamación el 23 de mayo de 53, pero también al Ayuntamiento de Marbella, unos meses después, el 19 de septiembre de 53, contra el proyecto de construcción del cable aéreo y ante el proyecto de expropiación de su finca, aludiendo que le iba a causar un gran problema, ya que rompería la unidad de cultivo de sus tierras, único medio de vida con el que contaba para el mantenimiento de su familia. La reclamación fue desestimada por la Jefatura de Minas, indicando que fue presentado al Ayuntamiento de Marbella vencido el plazo para la presentación de oposiciones a dicho proyecto. Lo mismo el propietario Enrique Pariente Montero realiza una reclamación contra la resolución de la Jefatura del Distrito Minero de Granada Málaga, por la que se decretó la necesidad de ocupación de los terrenos de su propiedad y posterior expropiación forzosa para utilidad pública. Ambos recursos de alzada fueron desestimados, apareciendo en el Boletín Oficial del Estado del 24 de mayo de 1955, proponiéndose la necesidad de ocupación de los terrenos sobre la extensión y medidas a los que se refieran los informes que en ese momento se estaban realizando. La reclamación de Enrique Pariente Montero es la que va a llegar hasta más lejos en el tiempo. Pasa al Gobierno Civil, que decidió suspender las actuaciones del expediente de expropiación de su finca hasta que fueran aclaradas las lindes, pese a lo cual la sociedad Ferrarco ocupó la finca, intentando desconocer la situación legal planteada con nuevas edificaciones que proyectaba destinar a las futuras dependencias de la sociedad, hecho que fue denunciado por el propietario de la finca en el Gobierno Civil. La Abogacía del Estado resuelve en el caso también a favor del propietario de la finca, desestimando el recurso de reposición interpuesto por Ferrarco, donde no se estimaba necesario el lindero de dicha finca, requiriendo a la empresa a que mientras subsista la resolución mencionada se abstuviera de ejecutar cualquier acto que supusiera la ocupación de la propiedad. Finalmente, es el propio Ministerio de Industria, a través de la Dirección General de Minas y Combustibles, el que resuelve estimar el recurso interpuesto por Ferrarco contra la resolución del Gobernador Civil de Málaga de 11 de septiembre del 56, ya vamos por el 56, de suspender el proceso de expropiaciones, alegando como justificación el hecho de que en caso de que el perito encontrara indeterminada la finca, debería procederse a su determinación por las autoridades competentes y no a la suspensión del proceso de expropiación. Igualmente, el Distrito Minero de Granada Málaga estimaría el recurso interpuesto por Ferrarco contra la resolución del Gobernador Civil de suspender temporalmente la expropiación forzosa de la finca, instándose a una nueva delimitación de la misma por parte de un tercer perito, al que se le hace saber que en un principio sus funciones se limitarían a precisar si la finca objeto de expropiación estaba suficientemente determinada. Este perito determina que los límites de la zona este de la finca efectivamente podían ser objeto de discusión, por lo que era necesario efectuar el deslinde correspondiente. Se hace. Y el catastro procede a una nueva valoración de la finca por rústica y pecuaria, ahora por un valor de 495,23 pesetas, bajando enormemente su precio de expropiación inicial, que era, acuérdense, de 25.843,98 pesetas.
A partir de este momento, el Ministerio de Industria acuerda la continuación del expediente de expropiación forzosa en periodo de justiprecio y culpó al propietario de la finca de negligencia por no poder haber procedido al deslinde de su finca desde 1951. El Ministerio sigue desestimando más recursos de alzada interpuesto por Enrique Pariente Montero contra la resolución de la Dirección General de Minas y Combustibles de 11 de octubre del 57, aclarando que se ha de precisar con toda exactitud la parte de la finca expropiada. Finalmente, por orden del Ministerio de Industria del 18 de febrero del 61, se continúa definitivamente el expediente de expropiación de la finca, notificándose este hecho a su propietario. ¿Qué observamos aquí? Pues que el Estado, en este momento, estaba a favor totalmente de las sociedades y compañías del país que contribuían a la política económica del Estado en este momento. En este caso era una sociedad de explotación minera frente a los intereses legales de los propietarios de tierras, incluso desestimando las actuaciones que los apéndices políticos, como era en este caso el gobernador civil, llevó a cabo con el objeto de establecer una solución. Los beneficios económicos de la producción minera fueron prioritarios ante las disposiciones políticas a nivel provincial o los intereses particulares de los propietarios de la finca. Finalmente, ya se autoriza la instalación del cable aéreo, pero siempre que se ajustara a una serie de condiciones impuestas por la Comisión Provincial de Urbanismo. Las comisiones eran las siguientes. El cable debía de llevar a la costa para descargar el material lo más alejado posible de la ciudad, a 4 kilómetros, o al menos pasada la desembocadura de los arroyos que se encontraban al este de la ciudad, los llamados segundo y el de pescadores. Las instalaciones complementarias al transporte de material por vía aérea debían ser las indispensables, ni más ni menos. Instalación de bácula, almacenes, oficinas y demás instalaciones necesarias. Las edificaciones debían ajustarse a normas de máxima sencillez, poca altura, empleo de materiales naturales, supresión de adornos y de elementos superfluos. Los edificios debían cumplir estrictamente su función, sin sobrarle ni faltarle elementos, consiguiéndose de este modo un equilibrio en la estética de los mismos. La mayor perfección se lograría cuando el paisaje dominase a la construcción. Para conseguirlo y evitar el polvo, el ruido y los olores desagradables, las instalaciones se rodearon de una franja de terreno con plantación de arboleda, formada por un bosque de 50 metros de ancho como mínimo. Estas condiciones impuestas por la Comisión Provincial de Urbanismo demuestran una atención a los efectos derivados de la actividad industrial sobre el urbanismo y los servicios de la ciudad, muy distinta de la tenida en cuenta por la Iron One Company, cuyas instalaciones, como sabemos, ocuparon toda la zona del sur del casco urbano y las playas que lo rodeaban. Como se ha dicho anteriormente, ello estaba en relación con la nueva orientación económica de la ciudad y a la necesidad de separar los espacios urbanos y el litoral, según las nuevas funciones. La construcción del puerto pesquero, que comenzó a finales de los 50, hacía incompatible la cercanía de cualquier mecanismo de embarque en la nueva etapa minera. Sin embargo, el llamado popularmente cable se instaló muy cerca de la nueva barriada de pescadores, Fernández Cuesta, popularmente conocida como La Bajadilla. A finales de los 50 y comienzos de los 60, la población de Marbella era de 12.069 habitantes, según datos de la Memoria de Población y Demografía realizada por Damián López Cano para el Ayuntamiento de Marbella en el año 1982. De estos, en la población activa, los que trabajaban en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, era el 39,1%, seguido del sector secundario con el 29,9%, en la industria, en la construcción y en el sector minero solamente aquí en el sector minero, trabajaba el 1,2% de la población activa de la ciudad. Hablamos de 1960. En el sector terciario, comercio, hostelería, transporte y servicio, el 31%. Y para finalizar, os comento unos datos dados por el Ayuntamiento de Jaén que nos indicaba que la producción de la mina a finales de la década de los 50 y principios de los 60 era de 30.000 a 35.000 toneladas anuales. El cable, lo que quedaba del cable hace unos años, la última torre que quedaba, que ya estará de esto unos 10 o 15 años quizás, ¿no? Y el cable en la actualidad.
Y unos breves apuntes. Había otras minas en el siglo XX en el término municipal de Marbella, no sé si la conocerán. Una mina que tenía por nombre Brillante, dedicada a la obtención de amianto, en un paraje denominado Cerro del Oropel, la mina de plomo de Buenavista. Y en el término municipal de Gavís había una cantera de mármol, propiedad de Jaime Parlade, en la finca Alcuzcuz. Pero ninguna de estas minas tuvieron, ni mucho menos, unos índices de explotación tan significativos como lo tuvo la mina del Peñoncillo de la Concepción. Pues espero que se les hayan acercado un poquito al conocimiento de la historia del cable. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, finaliza aquí la conferencia de Ana Rubia. Y esto se inició aquí con la exposición. La aportación de Ana ha seguido durante la semana de la exposición. Y bueno, estamos abiertos a cualquier evento, a cualquier muestra de comunicaros algo sobre esta historia tan de Marbella, que es eso que rompe el horizonte, que es un montón de acero y de hierro, pero que no sé por qué nos hemos encaprichado de él y no nos haríamos sin él. No nos parecería Marbella, no nos parecería ese mar Mediterráneo en esa playa. En fin, bienvenidos, disfrutad y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Queda abierto. Si queréis preguntar cualquier cosa sobre el tema, queda abierto cualquier cosa sobre el tema. A ver, simplemente preguntar los clientes de ese hierro. No se oye. Los clientes de ese hierro, ¿dónde se mandaba el mineral? Para Inglaterra. ¿Dónde podía ser? El comercio era con Inglaterra. ¿Y ellos luego lo usaban solo ahí o vendían? no se te oye, Mike. De verdad. Vente para acá. ¡Ven acá para acá! Pregunto si el hierro convertido en otros materiales luego se vendía a Europa o solo se usaba en Inglaterra. O sea, que de Marbella a Europa por todas partes. Solo Inglaterra. Ah, solo Inglaterra. Pero ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad más? Yo le pregunté a Ana ayer por teléfono que antes del cable que había. Y bueno, ya he explicado antes que lo que había era un tren que bajaba hasta abajo. Y bueno, si queréis preguntar algo más. Mi madre que... Tu madre que no se pierde una, ¿eh? Y además que tiene alguien esa sociedad. Mi madre, si tuviera su sería otra José María.